¿Cómo están? ¿Bien? ¿Gozoso? ¿Alguno con la resaca? No, pastor, somos cristianos. Amén. ¿Los cristianos no toman? Sí, para la comida, quizá en verano, la cervecita, ¿verdad? Y hablando de esto, ¿verdad? Cada uno de nosotros por lo menos tenemos un amigo allegado. Amén. Hemos conocido amigos, ¿verdad? Personas de nuestros países que lo conocíamos y nos hemos encontrado aquí en España, en Madrid o en alguna comunidad de Madrid con ellos, sea por Facebook, ¿verdad? TikTok, ¿verdad? Instagram y todo esto. Amén. Y gloria a Dios por ellos. Hemos tenido amigos, no estoy trabajando secularmente ya, amistad de amigos que han sido para bien. Amén, ¿no es así? Hemos encontrado personas que nos han ayudado mucho. Amén. Pero también nos hemos encontrado o hemos buscado personas, amigos que nos hemos llegado a ellos que no han sido de muchas bendiciones para nosotros, para mi vida. En el tiempo en el cual anduve, ¿verdad?, caminando sin Dios, sin rumbo y sin esperanza, pues tuve muchos amigos. Y la mayoría de ellos, me dejé conducir, me dejé guiar por malos caminos. Me dejé contaminar. Y algunas cosas malas se me pegaron de ellos, de ellas. O sea que hay cosas que Dios permite que nos ayuden para bien y otras pues para mal. Y Dios siempre respeta nuestras propias decisiones de libre albedrío. Amén. El tema de la palabra de hoy es encuentros que transforman vidas. Encuentros que transforman vidas. Vamos a ir rápidamente a Mateo capítulo 9, versículo 9. Aquí hay una historia cuando Jesús comienza a llamar a sus discípulos, a sus apóstoles, y él comenzó a llamar. Pasó Jesús por la banca, por el banco de la recaudación de los impuestos, y en el versículo 9 dice así la palabra de Dios. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado como Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Recuerden que a los cobradores de impuestos se les llamaba publicanos. Amén. Y los publicanos no eran serios. No aplicaban, no vivían la justicia divina, ni aun la de la ley, menos la de Jesucristo. Pero es importante que este hombre que estaba sentado a la mesa cobrando tenía un buen empleo, era algo cómodo y posiblemente tenía dinero, mucho dinero. Pero a Mateo no le importó. Escuchó la voz de Jesús, se levantó de la mesa, le siguió y conocemos, ¿verdad?, la historia. Mateo fue quien escribió el primer evangelio, por supuesto, el evangelio que lleva su nombre. Y Mateo, pues, escribió este libro para los judíos. Amén. No para los gentiles, sino para los judíos. Entonces vemos que valió la pena. Amén. Vale la pena pues el seguir a Jesús. Vale la pena el escuchar la voz de Dios. Vale la pena el obedecer la palabra de Jesús. Amén. La palabra de Dios. Y aquí no hay mucho que abundar, ¿verdad? Y vemos que Dios bendice la obediencia. Dios paga y paga bien. O sea, y aquí vemos la gracia y la misericordia de Dios porque Mateo
no salió, por decirlo así, por las calles de verdad de Israel buscando a alguien que le predicara la palabra. Tampoco estaba sentado escuchando, ¿verdad?, el sábado, el día de reposo, escuchando la palabra de Dios, sino que conociendo Jesús el potencial grande que tenía Mateo, Jesús se le acerca. Amén. Entonces, fuimos nosotros hallados, pues sin buscar a Jesús. Nosotros no buscamos a Jesús. Jesús se acercó a nosotros. Nosotros no fuimos a Jesús. Jesús se acercó a nosotros, nos habló, nos tocó con su palabra, nos tocó con el poder de su Santo Espíritu Santo. Y gloria a Dios. Hoy estamos sentados aquí en esta mañana. Y los que nos están viendo por internet, si le han entregado su vida al Señor, por igual. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios tiene paciencia con cada uno de nosotros. Bendita paciencia del Señor. ¿No es así, Vladimir? Bendita paciencia del Señor. ¿A cuánta persona defraudó Mateo? No lo sabemos, pero vamos a darle un poco, ¿verdad?, de barrido a lo que dice la palabra de Dios. El evangelio de Jesucristo transforma la maldición en bendición. Alguien que diga amén. El evangelio de Jesucristo transforma la maldición en bendición. O sea, que si nosotros, que todos nosotros hemos heredado la maldición del pecado, amén. No vamos a enumerar mucho de borrachera, de los padres, de los abuelos, de la idolatría, de la hechicería, del robo y así sucesivamente. Cuando uno viene a Cristo y le entrega su corazón a Cristo, todas esas maldiciones de herencia generacionales, Dios la borra. La opera del corazón, la estirpa, la arranca, como el mensaje de una vez que tengo grabado ese mensaje, ¿verdad? El tema, arráncalo de raíz. Hay palabras que a uno nunca se le olvidan, ¿verdad? Arráncalo de raíz, pero no vamos a ese tema ahora. Entonces, vemos aquí que Dios transforma, Dios cambia, Dios levanta, Dios renueva. Dios regenera, nos transforma. Amén. Y vemos aquí, vamos a irnos rápidamente a Lucas capítulo 19. Aquí en Lucas 19 vemos la historia del 1 al 10, la historia de ¿quién? De Zaqueo. Versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, o sea, este era el jefe de los cobradores, y rico, déjenlo ahí, y rico. El versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, o Pedrito, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y para completar la historia, dice el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Como dicen los españoles, échale tela o algo así por el estilo. Se lo devolvía cuadruplicado. ¿Zaqueo quedó pobre? No, es que no. ¿Por qué? Porque vivía del robo, vivía de las injusticias, robándole pues al pobre. Y pues aquí vemos que Zaqueo era un judío y pues vivía en Jericó. Y sabéis que Jericó fue construida bajo maldición.
Quiero que me lo ponga Josué 6:26. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el varón que se levantare y reedificar esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. ¿Saben lo difícil que es vivir en una ciudad maldita? ¿Saben lo duro que es descender de una familia que sean todos ladrones? O que sean todos hechiceros o brujos, por decir así, atracadores, violadores. Eso es una mancha que se lleva en el pueblo. Eso es una mancha que se lleva en la ciudad. ¿Cómo te llamas? Pues mi nombre, ¿verdad? Pedro. ¿De qué apellido? Pues soy de República Dominicana, de San José de las Matas, y apellido Rodríguez. ¿Cómo? Pero tú eres de la familia, de aquella familia desechado del pueblo, ladrones. Digo, no, sí, claro. No te retire, aguante, que ya Cristo me regeneró. Pero hay una mancha que está ahí, el testimonio, el pasado y el presente. Entonces, pues aquí vemos, pues, de dónde descendía Zaqueo. Como dije anteriormente, Dios cambia y transforma. La maldición que nos echan o te han echado o nos han echado, cuando uno viene a Cristo y tiene un encuentro con Jesús, esa maldición es extirpada, es borrada. Amén. Y Dios convierte la maldición en bendición. Y aquí está la historia de Zaqueo. Una historia bien conocida por cada uno de nosotros. Y quizás podamos pensar, no había, pastor, otra palabra para mí en esta mañana, una palabra fresca que me dé ánimo. Sí, esto es una palabra fresca. Esta es una palabra rema para este día, para el último domingo del 2021. ¿Por qué es una palabra rema, una palabra de vida? Porque cada uno de nosotros, comenzando por mí, aún con los años que uno tiene en el Evangelio de Jesucristo, todavía nos queda algo del viejo hombre. Algo vivos ahí que está ahí. Algo que camina con nosotros, algo que duerme con nosotros y es parte de la herencia pecaminosa que se levanta contra la voluntad de Dios, que no nos deja hacer el 100% la voluntad de Dios, que no nos deja al 100% obedecer la palabra de Dios, que ya nosotros no hacemos la voluntad de Dios porque hay algo dentro de nosotros que nos gobierna. Amén. Y déjeme decirle, los que no hacen la voluntad de Jesucristo están bajo el gobierno de Satanás. Líbreme, Jehová. No. Yo no estoy bajo el gobierno de Satanás. Con mucho amor, con mucho temblor. Todo aquel que no ha tenido un encuentro con Jesucristo, por más que hable en lengua, por más que predique, que ayune, que ore, si todavía hay algo vivo de la vieja naturaleza, no está libre. Está subyugado al Dios de este mundo. ¿Conocéis cuál es el Dios de este mundo? Satanás es el Dios de este mundo. Lo dice la palabra de Dios. Satanás es el Dios de este mundo. Entonces, por pequeño que sea la atadura que uno tenga, por pequeña que sea, por la mentira pequeñita, piadosa, por decir algo, pues todavía se vive bajo la atadura del gobierno del Dios de este mundo, por decirlo así. No el gobierno, perdón, porque nuestro Dios es quien gobierna.
Cristo es quien gobierna. De Él es el cielo y la tierra y lo que está debajo de la tierra, y toda la plenitud le pertenece a nuestro Dios. Y Él es quien gobierna. Amén. Pero todo aquel que todavía es dominado por el pecado, por los deseos de este mundo, está bajo el gobierno de Satanás. Lucas capítulo 8, vamos a ir a ver lo que nos dice. En Lucas capítulo 8, yo buscarlo. Ahí hay una historia también bien conocida por nosotros. Amén. Desde el versículo 27, ahí está la historia del endemoniado de Gadara. Amén. Ahí está, apúntelo. Lucas capítulo 8 del 27 al 35. Puede leer el trozo completo hasta el 39. Pero quiero leer el 38 y el 39. Dice: y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Un hombre endemoniado que estaba desnudo en los sepulcros, en los cementerios. Amén. Lo ataban con cadena, con lo que fuera, y los demonios rompían todas las cadenas, todas las ataduras. Un hombre desechado de la sociedad. Pero déjeme decirle, el diablo sabe quién es Jesús. Los demonios saben de quién es la autoridad espiritual. Amén. E inmediatamente se dieron cuenta y fueron al encuentro de Jesús cuando estaba entrando a la ciudad. Y pues aquí Jesús le pregunta cómo se llama. Él le dice: somos muchos. Jesús lo sabía, simplemente para enseñanza nuestras. Amén. Simplemente para enseñanza nuestra. Que Jesús obedeció en ese momento a los demonios y permitió que le entrasen en los cerdos. Eso es un misterio. Como yo dije en el primer culto, no busque teología por ningún lado, que no lo vamos a encontrar. Y lo que no está revelado, se queda sin revelar. Punto y se acabó. Esto no tiene historia. Y pues este hombre, cuando vino al encuentro con Jesús, este hombre fue libre. Fue transformado. Fue cambiado. Amén. Así sucede con todo aquel que viene a los pies del Señor a buscar el mejor manjar del cielo. Amén. Que es la palabra viva, en el cual nos alimenta, nos fortalece, nos da vida. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que todo aquel que busca un encuentro con la verdad, pues va a recibir una nueva regeneración, una nueva criatura, como dice en 1 Corintios 5:7. 5:7 dice de modo 5:17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. ¿En quién? ¿En la iglesia católica? ¿En la iglesia evangélica? No, en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús. Entonces vemos lo que le sucedió a Mateo. Pero rápidamente, ¿recuerdan la mujer que la encontraron en el acto de adulterio? La trajeron ante los pies del Señor. Y Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Levanten la mano los que están esta mañana, los que ya son perfectos. Ninguno. Estamos en el camino. Estamos en la guerra, en la batalla, luchando. Amén. Con Cristo Jesús, con su palabra y con el poder de su Santo Espíritu. Esta mujer fue transformada y Jesús le dijo: vete, pero no peque más. Amén. Entonces en Juan 8:32 dice la palabra de Dios
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y conoceréis la verdad. El que no tiene un encuentro con la palabra y se la come, cachito a cachito, poniendo la palabra de Dios por obras, aunque nos calumnien, aunque nos vayan matando, ¿verdad?, a pelliquito, poquito a poquito. Si no ponemos la palabra de Dios por obras, pues no vamos a conocer la verdad. Porque la verdad es la palabra de Dios, la que da vida, la que transforma. Jesucristo dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y Él nos dice en esta mañana, estad quieto, yo peleo por vosotros. No os afanéis por el día de mañana, qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No, como dice Salomón, ahí están los lirios del campo, los pájaros del campo. Dios tiene cuidado de cada uno de ellos. ¿No valemos nosotros más que ellos? Por supuesto que sí. ¿Cuántos encuentros hemos tenido nosotros en esta mañana? ¿Cuántos? Al entrar, al saludarnos. ¿Cuántos encuentros hemos tenido, verdad, durante el año en toda nuestra vida? ¿No es así? ¿Cuántos hemos traído? ¿Cuántos encuentros? Uno para bien y otro para mal. Para mal. Que al finalizar el año, en esta mañana, con la ayuda de Dios, tomemos la decisión, la determinación, primeramente de mirarnos hacia adentro. ¿Qué nos queda todavía del viejo hombre? ¿Quién nos está gobernando? ¿En la mano de quién estamos? Y que en esta mañana tomemos la decisión, la determinación de buscar, de tener un encuentro con Jesucristo para atar al viejo hombre. Y no comenzar el 2022 con una decisión como esta. No, porque los años no importan, los días no importan. Amén. Es el día a día, el momento a momento en el cual tenemos que vivir para Cristo. Que tomemos la decisión esta mañana, todos, y que le digamos al Señor, Señor, necesito un encuentro contigo, un encuentro con la verdad, para que tú me ates lo que me quede del viejo hombre, el pecado, para yo poder ser libre. Cristo Jesús es el único que nos va a libertar del yugo de la esclavitud del pecado. Amén. Tomamos toda la decisión, hablando en sentido general en esta mañana. Le digo la verdad, a mí me queda algo todavía del viejo hombre. Y para mí esa es, como decir, la piedra de Marta cuando Jesús le dijo, Marta, quita la piedra para que pueda avanzar, para que pueda creer. A mí todavía, yo en esta mañana tengo que venir a ese encuentro con Jesús para lo que me quede a mí del viejo hombre sea pues clausurado. Que me viene a la mente ahora como esa casa que clausuran cuando hay homicidio, cuando hay droga, lo que sea, que nadie puede entrar. Amén. Que seamos cambiados y transformados. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. El ciego Bartimeo clamó porque sus oídos estaban sanos. Y clamó a ti y dijo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y tú te paraste en el camino. Escuchaste su voz de Bartimeo. Escucha nuestro ruego en esta mañana. Yo necesito un encuentro contigo, Señor Jesús, con la verdad.
Necesito un encuentro con tu presencia, con tu Santo Espíritu, papá. Necesito que me consuma con tu unción. Necesito ser regenerado por completo. Necesito un encuentro con tu palabra. Un encuentro con el Dios vivo. Padre, aquí estamos en esta mañana. Los que no están viendo por internet, hoy es un día especial para ti. Ven a Cristo, ven a Jesús. Donde quiera que esté, busca ese encuentro con Jesucristo. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.